Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver lo que es el circuito de carga de la batería, es decir, cómo es que nosotros podemos volver a cargar nuestra batería o cómo es que el sistema del automóvil, el sistema eléctrico, carga la batería, ¿verdad? Bueno, pues es de la siguiente manera. Pero antes de entrar ahora sí a ver el diagrama y analizarlo, vamos a ver por qué, o bueno, más bien, cómo es que cargamos una batería nosotros de forma real, ¿verdad? Por ejemplo, imagínate que tú vas a, no sé, a algún lugar, a un restaurante a comer, vas al restaurante, te bajas del coche, comes, pero cuando regresas te das cuenta que la batería se descargó, es decir, que el automóvil no enciende, perdón. Bueno, pues se acerca alguien te hace el favor de acercar y cargar la batería de tu vehículo y para ello coloca el automóvil enfrente o cerca del tuyo y cablean de la siguiente manera. El positivo de la batería, ¿sale? El positivo de la batería se carga con el positivo, bueno, se conecta al positivo de la batería y después el negativo de la batería se carga al chasis. Bueno, se conecta al chasis, que realmente el chasis, dijimos, está conectado con el negativo de la batería, ¿verdad? Eléctricamente, ¿qué es lo que está pasando? Pues imagínate que tienes tu batería esta, vamos a ponerle B1, ¿sale? Tu B1, el positivo lo estás mandando al positivo de la otra batería, ¿sale? ¿Ok? Y que esta lo estás mandando al chasis, es decir, a la tierra. Y bueno, se conecta acá, ¿no? B2. Entonces, si te acuerdas por las leyes de voltaje de Kirchhoff, dijimos que, por ejemplo, si hacemos el análisis de voltaje, si iniciamos por aquí en la referencia, en el monito, ¿te acuerdas? Cómo se movía, iba de menos a más, es decir, que íbamos a tener un más B1, ¿verdad? Y luego llegaba a este punto e iba de más a menos, es decir, que menos un voltaje 2, ¿no? Es igual a 0. Realmente no es igual a 0 porque debemos de tener una resistencia de carga en la cual va a caer el voltaje, pero para el análisis, bueno, para este ejemplito vamos a dejarlo así, ¿no? Eso quiere decir que el voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2. En la realidad significa que las baterías, cuando tú las pones digamos, en paralelo, se van a cargar a un nivel, van a llegar a un nivel igual. Es decir, por ejemplo, tienes una, digamos, 12.5 y una la tienes en 8, pues va a haber después de cierto tiempo que se carguen a un mismo nivel, digamos a 12 volts, por así decirlo, ¿no? 12 volts. Entonces ambas se van a cargar a 12 volts, ¿vale? Ok. Bueno, solo para no dejarlo, ¿qué pasa si nosotros nos equivocamos y, por ejemplo, el rojo lo conectamos al negro y el rojo de la otra batería lo conectamos al negativo? Bueno, pues si tenemos ese caso, es como si tuviéramos esto, ¿no? Por ejemplo, este es el voltaje 1, el positivo lo conectamos al negativo, es decir, al cortito, y aquí tenemos un voltaje 2. Aquí sí le voy a poner lo de la resistencia de carga, ¿no? Nada más para ejemplificar, y esto va a tierra. Perfecto. Entonces esta es la resistencia de carga. Entonces, ¿cuál es el voltaje que está cayendo en la resistencia de carga? Recuerda, si empezamos el análisis en este sentido, vamos a tener que va de menos a más, por lo tanto va a tener más B1, y luego va de menos a más B2, y dijimos que la resistencia siempre quita voltaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, la I por RL. O bueno, para no meter más variables, vamos a decir que menos este es voltaje 2 menos el voltaje de la resistencia de carga, ¿verdad? Esto ahora sí va a ser igual a 0, es decir que si esto lo pasamos al otro lado, el voltaje de la resistencia de carga va a ser igual a ¿quién? A la suma de las dos baterías, ¿verdad? Por ejemplo, si esta tiene 12 volts y esta tiene 8 volts, vas a meterle 20 volts a la resistencia de carga, lo cual podría dañar ciertos dispositivos. ¿Vale? Bueno, entonces esa es la lógica detrás de por qué se cargan las baterías en ese sentido, ¿vale? Muy bien, pues entendido eso, vamos a ver ahora sí los diagramas que vamos a ver en este video. Bueno, por ejemplo, es el
lo que tiene todo el sistema de carga del automóvil. Vamos a ver que vamos a necesitar, pues obviamente la batería, vamos a necesitar el alternador. Bueno, al menos en este video no vamos a ver lo que es la marcha, que es el motor de arranque, ¿vale? Aquí vamos a ver que tenemos un regulador de voltaje, vamos a ver para qué sirve. Ya sabes, los fusibles, los clásicos fusibles. Y pues bueno, ya sabes que toda la energía también se redirecciona hacia el tablero para prender los testigos, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ver a detalle este sistema. Bueno, aquí usualmente si tú buscas en los libros vas a encontrar este sistema que lo que te dice es que la batería va a alimentar primero al alternador, y una vez que el coche esté en funcionamiento, pues el mismo voltaje de salida del alternador va a llegar a la batería, ¿verdad? Ok, bueno, si te fijas, este es un diagrama muy simplista, pero aparte es difícil de estudiarlo, ¿no? Entonces, pensando en eso, vamos a ver cómo podemos descomponer o podemos mostrar un mejor diagrama eléctrico, ¿vale? Pero antes de eso hay que meter un recordatorio, ¿vale? Recuerda primero que, por ejemplo, los testigos o los foquitos del tablero los representamos de esta manera, ¿verdad? Y que se van a encender si tú les haces circular una corriente. Es decir, si tú le circulas una corriente por aquí, el testigo se va a prender. Segundo recordatorio, los diodos. ¿Qué eran los diodos? Los diodos eran dispositivos semiconductores que podían conducir en un sentido y en el otro sentido no conducían, ¿verdad? Por ejemplo, llamamos polarización directa a que cuando nosotros ponemos la batería, el positivo de la batería con el ánodo, recuerda, este es el ánodo y este es el cátodo, ¿vale? Entonces, si nosotros colocamos la batería así, ¿qué iba a pasar? Que la batería emitía una corriente y circulaba a través del dispositivo, ¿verdad? Entonces, esta cosa funcionaba como un circuito cerrado. Recuerda, el diodo es como un switch. Entonces, si la corriente circula en este sentido, o sea, por el ánodo, funciona como un circuito cerrado, un switch cerrado. Y bueno, si nosotros poníamos que la batería era o estaba conectada de la otra forma, es decir, el menos aquí y el más acá, y las conectábamos, ¿qué iba a suceder? Recuerda, si hacíamos eso, pues la batería emitía una corriente por aquí y llegaba a una barrera. Llegaba a esta barrera, por lo tanto no podía pasar por acá la corriente, por lo tanto no podíamos cerrar el circuito. Es decir, que aquí el diodo funcionaba como un circuito abierto. Resumen, el diodo conduce en un sentido, pero no conduce en el otro sentido, ¿vale? Muy bien. Otro concepto que tenemos de tener en claro, recuerda, era cómo funcionaba la bobina. La bobina dijimos que era cable enrollado, ¿verdad? Cable enrollado. Ya no voy a meter en los detalles teóricos que ya hemos visto y repetido bastantes veces en clase, así que lo único que te voy a decir es el resumen, ¿no? El resumen es que tú insertas una corriente a través de esta bobina, ¿y qué era lo que pasaba? Pues esta cosa se convertía en un imán, ¿verdad? Muy bien. Esto es todo lo que necesitamos saber ahorita de la bobina. ¿Qué más necesitamos saber? ¿Cómo funciona el alternador? ¿Recuerdas? El alternador, lo voy a dibujar aquí de forma no tan bonita. Era un sistema que tenía aquí una polea que estaba estaba conectada a un rotor, que dijimos que esta parte tenía como un imán, ¿verdad? Y ese imán, o el rotor, alrededor de él estaba lo que se llamaba el estator, que el estator era un embobinado que tenía 3 bobinas, ¿no? Esencialmente tenía 3 bobinas, que si nosotros representamos este sistema, podríamos representarlo de esta manera. Esto es el rotor, ¿sale? Y el estator, pues van a ser 3 bobinas que podemos dibujar en esta forma, ¿no? Ya sea configuración delta o estrella. Este es delta, es un triangulito. Entonces, ¿cuál era el principio del funcionamiento del alternador? De forma fácil. De forma fácil es, por ejemplo, que cuando digamos, le insertamos una pequeña corriente bueno, antes de eso, recuerda que el principio de inducción, teníamos una bobina, y si nosotros teníamos un imán que lo podíamos mover a través de la bobina, ¿vale? Es un imán que se puede mover a través de la bobina. Recuerda
que si medíamos el voltaje de mover ese imán de un lado para el otro, el voltaje de esta cosa iba a variar, es decir, se generaba una corriente, ¿verdad? Es decir, que si tú pones un imán aquí y lo pones a dar vueltas, va a inducir una corriente en las bobinas de acá, y por lo tanto nosotros vamos a ver corriente alterna, ¿vale? Ahora, ¿qué dijimos? Que poner, pues de hecho, imanes, pues es muy costoso, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos crear imanes nosotros de forma artificial? Pues usando bobinas. Entonces, por eso te representé el rotor como una bobina, porque realmente no es un imán, es un electroimán, es decir, es una bobina que cuando tú le inyectas corriente, esta cosa se convierte en un imán. Y ese imán va a inducir un voltaje o una corriente, perdón, en estas bobinas, es decir, que estas bobinas van a generar un voltaje alterno, es decir, por ejemplo, la 1 va a generar un voltaje de esta forma, ¿verdad? La 2, bueno, la bobina 2, digamos, va a generar el mismo voltaje con la misma amplitud, pero de forma desfasada. ¿Qué quiere decir desfasada? Que empieza una después de la otra, ¿vale? Y así la tercera bobina también por ahí va a estar desfasada. Ya vimos un video donde explicamos por qué pasa eso, ¿no? Ahora, recuerda que las bobinas, bueno, esta onda sinusoidal, lo que nosotros queremos hacer es convertirla a una señal en DC, ¿sale? Este es tiempo contra voltaje. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo era convertir esa señal en algo así, ¿verdad? Bueno, realmente DC, recuerda, es algo completamente limpio, pero ¿cómo lo hacíamos o cómo convertíamos esa señal de AC en DC? A través del puente rectificador que vimos en el video anterior. O sea, usamos 6 diodos, 2 diodos por cada señal de alterna, ¿verdad? Esa señal de alterna, hacerla pasar por un par de diodos, cada voltaje que se genera en una bobina, te generaba un voltaje de esta forma. Que revisamos que si le conectamos un capacitor en paralelo, podemos obtener una señal limpia, ¿verdad? Una señal de este tipo. Pero dijimos que generalmente no se hace porque se considera que la carga y descarga de la batería, bueno, que la carga de la batería pues es lenta, ¿no? Entonces no le afectan, digamos, estas oscilaciones, ¿vale? Bueno, pues entendido eso, ahora sí vamos a ver lo del diagrama. Bueno, voy a intentar primero dibujar las partes y vamos a ver si podemos explicarlo de mejor manera. Entonces, fíjate, todo comienza con la batería. Tiene dos bornes, el positivo y el negativo, ¿verdad? Dijimos que el negativo se conecta a tierra, es decir, a la carrocería, y el positivo pues iba a ir conectado a un switch, donde tú insertas la llave, ¿no? Ese switch, bueno, aquí está el fusible de protección, ¿sale? El fusible de protección, si tú lo haces o bueno, recuerdas qué es lo que pasa cuando tú enciendes el vehículo, se enciende un pequeño testigo, es el testigo de la batería, ¿verdad? Bueno, pues ese testigo nos marca que las escobillas están alimentando al rotor del alternador. Entonces el rotor del alternador, bueno, aquí generalmente la gente dibuja lo que se llama regulador de voltaje. Regulador de voltaje. ¿Qué hace el regulador de voltaje? Básicamente, si aquí tienes un voltaje por cualquier situación de 14 volts, el regulador de voltaje te entrega cierto voltaje aquí, ¿no? Digamos, vamos a poner 12 volts nada más, por citar. Y luego esto va conectado al rotor. ¿Por qué hay un regulador de voltaje? Recuerda, el regulador de voltaje, imagínate que te dé 20 volts, por cualquier situación, ¿no? 20 volts, un ejemplo. 20 volts. A la salida del regulador siempre te va a mantener un voltaje estable. Por lo tanto, protege a la bobina del rotor. Recuerda, la bobina del rotor pues va conectada a tierra, es decir, el negativo de la batería. Entonces, el alternador dijimos que hay 3 bobinas, ¿verdad?
para generar 3 voltajes alternos. Y cada uno de esos voltajes alternos se conecta a un par de diodos. ¿Sale? Se conecta a un par de diodos. Muy bien. Entonces esto se conecta acá, este se conecta acá, y recuerda que todos los diodos se conectan en común y todos los ánodos se conectan en común. Esto se manda a tierra, los comunes de los diodos. Y esto, recuerda, digamos, acá tienes un 14 volts alterno, después de los diodos vas a tener, digamos, un 12 volts. Casi en DC, ¿sale? Entonces en este punto tienes 12 volts. Entonces, ¿cómo dijimos que cargamos a la batería? Recuerda, para cargar una batería debemos de tener, por ejemplo, la batería, ¿sale? ¿Cómo tenemos que ponerla? En paralelo con la otra batería. Supón tú que la salida del alternador de los diodos es otra batería, entonces debes de poner el positivo con el positivo y los negativos juntarlos, ¿verdad? Entonces, chécate qué fue lo que hicimos acá. Lo que hicimos acá fue el negativo, lo estamos conectando al negativo de la batería, es decir, acá al negativo, ¿no? Entonces ya tenemos esta parte. Ahora, ¿qué hacemos con el positivo? Bueno, pues el positivo se manda directamente con un cable al positivo de la batería. Entonces, fíjate, en este proceso, bueno, ¿cómo se conectan aquí? Bueno, vamos a poner aquí, este se conecta acá y este se conecta acá, ¿verdad? Más o menos así. Entonces, fíjate, a la salida del regulador de voltaje vamos a tener una señal casi DC. Bueno, pues esa la vamos a mandar al positivo de la batería. Por lo tanto, estos 12 volts que le están entrando van a ser usados para cargar la batería. Supongamos que tienes tu batería, no sé, descargada 9 volts y tú le estás inyectando 12 volts, entonces va a haber un punto en que esta batería va a tener el mismo nivel de energía que la otra batería, entonces por lo tanto los dos van a estar a 12 volts en algún instante de tiempo, ¿vale? Bueno, a grosso modo ese es el sistema de carga. Vamos a ver un diagrama como, bueno, básicamente es este diagrama tan feo que yo les dibujé, está bien dibujado aquí, ¿sale? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que aquí la forma está en estrella, es decir, los inductores están en estrella. Vamos a dibujarlos para no perder el hilo de forma en delta, ¿sale? Entonces, para dibujar en delta, vamos a ponerlo más grueso. Para dibujar en delta necesitan estar así, necesitas tener aquí y necesitas tener acá. Bueno, vamos a ponerle aquí, vamos a tratar de dibujarlo lo mejor que se pueda. Entonces, fíjate, entonces aquí una bobina, aquí otra bobina y aquí otra bobina, ¿vale? Las conexiones va a estar aquí lo mismo, esta va a ir para acá y esta va a ir para acá, ¿vale? Es el mismo arreglo, es una bobina 1, bobina 2 y bobina 3, ¿sale? Muy bien, entonces nada más era para seguir con el diagrama anterior. Muy bien, entonces recuerda, vamos a ver el camino de la corriente cuando tú insertas la llave. Fíjate, entonces aquí está el regulador de voltaje, aquí está el alternador, todo esto es el alternador, este es el regulador. Dijimos que, por ejemplo, si aquí le entran 14 volts, el regulador lo que te va a hacer es mandar un voltaje definido. Hay de 12 volts, por ejemplo. Hay de más, ¿no? Hay de 5 volts, de, no sé, 8 volts, que tú quieras, un valor que tú quieras. En este caso vamos a decir que este regulador simplemente convierte de 14, bueno, a 12 volts en la salida, nada más. Esta es la batería y este es el puente rectificador, ¿vale? Entonces vamos a ver, o vamos a analizar qué sucede con el camino de la corriente en este tipo de escenario, ¿vale? Muy bien, entonces imagínate que tú le das al switch de la llave, ¿no? Entonces el switch se va a cerrar, se cierra en este punto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, fíjate, la corriente va a circular por este caminito
Obviamente se puede venir por acá, ¿sale? Este es un cablecito y se va a venir por acá. Pero se va a cruzar con los cátodos del diodo. Y en este caso la corriente no va a circular por acá, ¿verdad? Entonces no le queda más que irse para acá y, por ejemplo, acá se va para la computadora, pues no sé, el sistema de control, la computadora, sensores, lo que tú quieras, ¿no? 12 volts van a aquellos dispositivos. Pero, siguiendo esta cosa, va a pasar a través del el foquito, es decir, del testigo, se va a prender, ¿vale? Entonces se va a encender. Aquí, en este punto, la corriente puede ir para abajo, pero ¿qué va a pasar? Nuevamente va a llegar para acá y para acá. Llega a chocar contra los cátodos, entonces tampoco puede circular corriente para acá. Ahora, ¿qué va a suceder? Va a llegar para acá y si, digamos, tu batería tiene 13 volts, por ejemplo, a la salida, digamos, aquí va a tener 12 volts, por ejemplo. Va a venir la corriente por aquí, ¿sale? La corriente regulada, por ejemplo. Entonces esta corriente va a entrar a la bobina y dijimos que cuando nosotros inducimos corriente en una bobina, por lo tanto, esta cosa se convertiría en un ¿qué? Exactamente, en un imán, ¿verdad? Y cerramos aquí el circuito. Entonces, este imán, que pasaron los 12 volts a través de las escobillas, este imán, junto con, por ejemplo, el motor que ya está en marcha, junto con el cigüeñal, va a hacer que se produzca un voltaje inducido o una corriente inducida en las bobinas del alternador. Es decir, recuerda que el alternador nos da 3 señales sinusoidales, ¿verdad? Supongamos que tienen 14 volts de altura, ¿vale? Ahora vamos a analizar. Esto fue en el proceso de carga, ¿no? Bueno, de encendido del automóvil. Así funciona y pues aquí ya empieza a generar voltajes alternos cada una de las bobinas. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hacemos el recorrido ahora de la corriente de las bobinas para cargar la batería, ¿vale? Entonces, para eso vamos a borrar toda esta parte, toda esta información la borramos para que no nos estorbe, ¿vale? Bueno. Muy bien, creo que la de arriba no debí de haberla borrado. Vamos a hacer el análisis, por ejemplo, de la bobina 1. Digamos que la bobina 1 nos genera una forma de onda de este tipo, ¿sale? Digamos 14 volts positivos y 14 volts negativos, ¿vale? Aquí, vamos a borrar esto también, aquí está, muy bien. Ahora, supongamos que esta bobina nos da el voltaje de arriba, ¿vale? Entonces vamos a ver el camino de la corriente. Fíjate, entonces, suponiendo que aquí es más y aquí es menos, la corriente va a salir por el más. Recuerda, estamos analizando, digamos, este punto, el punto máximo de la señal, ¿vale? Entonces va a haber una corriente que va a salir por aquí, llega a este nodo, y en este nodo se puede ir para acá y se puede ir para acá. Vamos a ver por el momento que la corriente llega aquí y llega a este nodo, ¿vale? Ya no puede ir para abajo ni puede ir al otro diodo, entonces esto se cancela, ¿verdad? No puede ir. Ahora, hasta ahí dejamos bueno, vamos a ponerlo hasta acá arriba. Hasta aquí dejamos el camino de esta corriente, ¿vale? Ahorita regresamos ahí. Ahora, fíjate muy bien. La corriente viene por aquí, no puede ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque abajo se topa con esa barrera, entonces no puede circular hacia abajo. Solamente le queda circular hacia arriba. Pasa por el diodo. Y en este punto también no puede ir para acá, porque están los cátodos, ¿verdad? La barrera. Ahora, viene por acá, y fíjate, algo interesante. En el terminal positivo de la batería, digamos que, por puro ejemplo, ¿no? Tienes 14 volts, ¿vale? Entonces vas a tener 14 volts. Muy bien. Entonces en la batería tienes 14 volts. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa para acá. Recuerda, la batería son celdas, entonces digamos, los electrones vienen por aquí y salen por este lado, ¿vale? Recuerda, este nodo también es la Tierra, ¿verdad? Quiere decir que toda la Tierra está conectada, es decir, este que está aquí azul está conectada con este y está conectada con este. Bueno, eso nada más era para aclarártelo. Entonces la corriente va a venir por acá, va a venir por acá, va a venir por aquí, por el negativo, y va a toparse en este punto, ¿verdad? En este punto, ¿para dónde se va a ir?
Recuerda, no puede ir para acá porque de aquí va, recuerda, el voltaje no puede ir de menos a más, ¿vale? Siempre va de más a menos. Por lo tanto, va a tomar esta dirección, porque recuerda, aquí se puede ir por acá y se puede ir para acá, pero va a tomar el de menos voltaje, por lo tanto va a llegar aquí. Y si llega aquí, va a cerrar el circuito. Recuerda, aquí es el menos y aquí es el más. Entonces, ya cerró el circuito. ¿Qué acabamos de hacer? Fíjate, esta señal del alternador es esta. La convertimos en este punto, la convertimos en algo similar a la corriente directa, ¿verdad? Entonces, si graficamos el tiempo contra el voltaje, vamos a tener una señal más o menos en DC, ¿verdad? De 14 volts, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Significa que tu batería, por ejemplo, la batería del coche es esta, la estás conectando en su cable positivo, es decir, aquí tú le estás inyectando una batería positiva, ¿verdad? Y que en el negativo le estás poniendo una batería negativa. Es decir, que el voltaje de la batería va a ser igual al voltaje rectificado, es una R, no es una A, al voltaje rectificado, es decir, que el voltaje de la batería va a ser igual al voltaje rectificado, que va a llegar a un punto en el que la batería se va a cargar igual al voltaje rectificado, ¿vale? Es lo que vimos en la primera lámina, es decir, en este punto la batería ya se está cargando. Muy bien, entendido eso, vamos a seguir con el análisis del circuito. Entonces, fíjate, aquí tenemos 14 volts en ese punto, quiere decir que toda esta línea tenemos 14 volts. Y esos 14 volts se mandan a los sensores y las computadoras y bla bla bla. Recuerda que, por ejemplo, cada computadora pues también tiene su regulador de voltaje interno, electrónico, ¿sale? Entonces no hay problema de que se dañen. Entonces vamos a suponer que son 14 volts aquí, ¿vale? Ahora fíjate, si aquí hay también 14 volts, porque así lo planteamos de la salida, y aquí hay 14 volts, estamos a la misma diferencia de voltaje. Y recuerda, este foquito cuando tú encendiste el coche estaba prendido, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar cuando ambos estén a una diferencia de potencial similar? Bueno, pues aquí circulaba corriente, ahora ya no va a circular corriente porque dijimos que están a un mismo diferencia de potencial, ¿vale? Entonces el foquito se apaga. El foquito se apaga. Ahora, si el foquito se apaga, aquí tenemos 14 volts, ¿vale? Entran al regulador de voltaje. Entran al regulador. Recuerda, el regulador lo que hace es, como su nombre lo dice, regula. Entonces a la salida queremos que tenga 12 volts. Entonces a la salida va a tener 12 volts y fíjate, la corriente va a entrar a este dispositivo, al electroimán. Entonces va a seguir actuando como un imán, ¿sale? Y la corriente llega al punto final, que es la Tierra. Muy bien. Pues si te fijas, es un problema muy fácil de ver, no presenta mucha complicación, y pues bueno, en esta forma, o de esta forma en la que se carga el sistema de batería. Básicamente lo que hacemos es, de la tapa de regulación del alternador, lo mandamos en paralelo con la batería para que una vez que el motor esté encendido, pues la batería deja de funcionar, bueno, al menos para alimentar los circuitos, y ya entra ahí en funcionamiento pues el alternador, ¿no? Para tener un ahorro de energía. Muy bien. Te invito a hacer, por ejemplo, el análisis negativo de qué es lo que pasa si ahora invertimos la polaridad de la bobina, ¿no? Recuerda, es un semiciclo, va a haber un punto acá, es decir, va a haber un punto en el que tú estés acá abajo, es decir, aquí se va a invertir, aquí vas a tener menos y aquí vas a tener un más. ¿Qué es lo que va a pasar? Puedes hacer el mismo análisis y vas a ver que la batería se va a seguir cargando o va a tener positivo en todo el camino. Bueno, de forma rápida vamos a hacerlo, más bien para que ya no quede ningún hueco, ¿sale? Aquí ese no lo debí haber borrado porque ese es un arreglo que nosotros construimos, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Lo de arriba no lo borro, esto pues no hay que borrarlo.
Ok, fíjate, con el amarillo vamos a indicar ahora qué pasa en el semiciclo negativo. Ahora, imagínate que viene aquí la corriente, porque sale del positivo, y otra vez sale por los diodos. Ya no puede ir por los otros diodos porque choca con el cátodo. Entonces aquí en este punto vamos a tener voltaje. Recuerda, esto, bueno, ya no permanece encendido, ya no hay que hacer ese análisis. Ya lo hicimos al principio, entonces lo dejamos fuera. Ok, entonces llega a ese punto, ahí lo dejamos. Viene por acá la corriente, sale, no puede ir hacia abajo porque se topa con la barrera, entonces nada más se puede ir por arriba, ¿verdad? Y llega por arriba y fíjate, otra vez, aquí tenemos más, digamos, 14 volts. Es decir, aquí vamos a tener ahora en este punto más 14 volts, ¿vale? Nuevamente entra la batería, llega por las celdas, saca la corriente por aquí, viene por acá, llega a este punto y no nos podemos ir otra vez por este camino. Se puede ir por acá o se puede ir por acá. Dijimos que se va a ir por el de menos voltaje, por lo tanto va a venir por acá, brinca aquí, llega aquí y pum, cierra el circuito, va al menos, ¿vale? Entonces fíjate, toda esta parte fue para decir que la batería otra vez va a tener aquí más y aquí va a tener menos, ¿verdad? O va a tener la tierra, es decir, menos, ¿vale? Entonces en este punto vas a tener 14, entonces va a permanecer apagado esta cosa y por lo tanto van a entrar 14 volts aquí y van a salir 12 volts, ¿no? Del regulador de voltaje, por lo cual vamos a estar protegiendo a la bobina, al electroimán, y siempre va a estar funcionando aquí como un electroimán, ¿vale? Ahora, estos diodos se llaman diodos de excitación. Para finalizar, dijimos, por ejemplo, en los videos anteriores, vimos que, voy a borrar esto, que por ejemplo, para hacer la etapa de rectificación, es decir, de convertir de AC a DC, solamente se requerían estos 6 diodos, ¿verdad? Bueno, pues nosotros usamos otros 3 diodos que se llaman diodos de excitación para hacer, bueno, primero apagar este foquito y aparte asegurarnos que para protección pues de el electroimán del rotor, ¿vale? Es decir, para asegurarnos de que haya una autoinducción, digamos. Es decir, que la corriente circule al regulador de voltaje, porque si no, imagínate, si este switch se abre o esta cosa se cierra, pues ya no vamos a tener, la corriente ya no va a circular por acá, ¿verdad? Entonces, esto asegura la autoinducción. Muy bien, pues así de forma rápida fue la explicación. Si tienes dudas, pues ya nos vemos ahí por el foro. Y no olvides poner cualquier comentario de feedback para estos videos. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Chao.